Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vlog más y esta vez vamos acompañados de nuestro amigo Eric. Muy buenas, ¿cómo estáis? Y es que con la llegada del nuevo año llegan los nuevos proyectos y vamos a hablar sobre el espíritu emprendedor, Kaio Kasei. Y vamos a comparar un poco, pues, distintas formas de emprender, tanto en España como luego en Japón. Así que venga, empezamos. Según una encuesta de las pequeñas y medianas empresas en Japón, las habilidades necesarias para empezar un negocio son flexibilidad al cambio y poder de decisión y agresividad en la toma de decisiones. Cuéntanos tu opinión acerca de ello. Bueno, pues comentar que yo tengo una empresa educativa que se llama Artic Educación. Sí que es verdad que tienes que tener mucha flexibilidad, tienes que lidiar mucho con el riesgo, y ya no solo el riesgo monetario, porque bueno, aquí en España hay bastantes facilidades en cuanto a subvenciones y demás, siempre tienes que tener algo de dinero ahorrado para poder emprender, pero ya no solo hablando de dinero, sino que tú, el riesgo que tienes no es solo de dinero, sino que arriesgas mucho tu vida en cuanto a relaciones sociales, tienes que delimitar mucho el tiempo que tienes para quedar con tus amigos, con tu pareja, con familiares, porque el ser un emprendedor o el ser un emprendedor empresarial, un empresario, te limita todo eso. Y claro, los cambios que se te producen pues pueden llegar a ser terribles. De un día para otro puedes tener un pico muy alto y al día siguiente caer en picado y tener un pico muy bajo. Una de las costumbres que tienen los japoneses a la hora de realizar sus negocios es cobijarse bajo el árbol cuya sombra es la más grande. Es decir, ellos no se arriesgan, sino que simplemente se meten en una empresa y desde ahí ya siguen su vida. Normalmente el japonés que resalta es golpeado con un martillo para que vuelva al redil. Esa habilidad es algo que los japoneses que realmente son emprendedores son dignos de admirar. Aquí en España, por ejemplo, como bien decías, es mucho más sencillo emprender porque tienes muchas más ayudas y bueno, la cara de la innovación, del desarrollo y demás aquí en España parece mucho mayor, no está tan mal visto, ¿verdad? Aquí nos preocupa, yo creo que nos preocupa muchísimo más el qué dirán. Si tú fracasas o triunfas, siempre estamos preocupados por un poco por el qué dirán, por el qué dirá mi familia si fracaso. Yo desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, yo puedo asegurar que mis abuelos siempre me dijeron: tú trabaja para otra persona, que te quitas de líos, de problemas, sabes que vas a cobrar a fin de mes y demás. Y yo sé que si mi empresa hubiera fracasado, ellos me hubieran dicho: te lo dije, te habíamos dicho que no lo hicieras. Y ya no solo la familia, sino que el fracaso lo tenemos visto como muy mal, cuando deberíamos ver que el fracaso no deja de ser otra experiencia. Si tú fracasas, lo que tienes que hacer es levantarte una y otra vez, sin ser tozudo, porque hay veces que tú estás fracasando sin parar y la solución no es volver a hacer cosas, sino parar, pensar y replantearte un poco lo que estás haciendo. La resiliencia, muy importante. Hay un refrán japonés que dice Nana korobi yaoki, cáete 7 veces, levántate 8. Y eso es lo que cualquier emprendedor, a fin de cuentas, estés donde estés, te va a tocar hacer. Y no solamente los emprendedores, en la vida en general te vas a llevar un montón de golpes y lo que necesitas es levantarte, reponerte, aprender de esos errores, como bien dices, y poder seguir adelante, sacar algo de provecho y adelante. A mí me gustaría mucho diferenciar un poco lo que tenemos denominado como lo que es el sueño español del sueño americano. Si hablamos de sueño español, aquí en España tenemos una serie muy famosa que se llama La que se avecina, y a mí me hace mucha gracia cuando uno de los integrantes de esta serie pues dice: he conseguido el sueño español, porque ha conseguido un trabajo, ¿no? Un trabajo que, a modo de sátira o burla, le dicen que es de 12 horas, media jornada, cobrando 350, 380 euros. Y es algo como que está contemplado de que el sueño español es trabajar para alguien, trabajar muchas horas, cobrar muy poco. Sin embargo, en Estados Unidos, el sueño americano es ser un emprendedor, trabajar para ti mismo y tener unas ganancias a final de año que sean bastante considerables. Aquí en España, por un lado, tenemos que el número, si hablamos en porcentajes, el porcentaje de emprendedores es solamente de un 5,5%, mientras que en Estados Unidos es un 14%.
Es decir, que hay 27 millones de estadounidenses que son emprendedores en comparación con España. Es casi la mitad de la población que tenemos en este país. Y yo creo que se debe mucho en base a unos datos bueno, yo he ido recopilando una serie de datos que igual para otra persona son diferentes, pero que si nos fijamos bien son unos datos que podrían echar para atrás a mucha gente. Por ejemplo, desde que quieres iniciar, o desde el día 1 que quieres iniciar una empresa o que quieres emprender, tienes que realizar como mínimo 10 trámites, los cuales te llevan en realizarlos un mes. Si nos vamos a un país relativamente cercano, como puede ser el Reino Unido, esto no existe, porque tú puedes crear una empresa online y hacerlo en 3 horas y no te lleva nada de tiempo. Por otro lado, desde el día 1 que tú montas una empresa, ya sea siendo autónomo, trabajador por cuenta propia o iniciando una sociedad, en mi caso es una sociedad limitada, si eres autónomo tienes que pagar durante todos los meses desde el día 1 tu cuota de autónomos. Que sí que es verdad que hay una ayuda, que es que durante el primer medio año pagas un tanto por ciento, que son 50 euros, pero para tú cotizar lo mínimo, lo que tienes que pagar son 270. Si creas una sociedad limitada, tienes que tener 3.000 euros en el banco. Esto no ocurre. En Reino Unido, por ejemplo, no tienes que tener nada en el banco y puedes iniciar esa actividad sin pagar autónomos desde el primer mes, como pasa aquí. También necesitas pagar unos gastos de notaría, necesitas registrar tu empresa en el registro mercantil. Todo esto te lleva unos gastos de unos 300-350 euros, cosa que en Reino Unido no pasa. No tienes que pagar un notario, el registro mercantil no existe. Esos son uno de los grandes inconvenientes que nos encontramos nosotros a la hora de emprender. Y bueno, si quieres trabajar de lo tuyo, dedicar gran tiempo a este trabajo, todo tu papeleo no es necesario que te lo lleve otra persona, es necesario que te lo lleve un asesor. El asesor te cuesta entre 150 200 euros al mes. Cuando, por ejemplo, en Reino Unido tú tienes unas aplicaciones específicas donde está todo muy bien detallado y donde mediante tus propios datos te sale todo relativamente fácil. Desde el primer día, aquí en España, tienes que pagar autónomos, seguridad social, IRPF, el IVA, desde el día número 1. Esto en Reino Unido no pasa. En Reino Unido no pagas el IVA hasta, creo que es facturar 77.000 libras, no declaras el IRPF cada 3 meses, no hay impuestos hasta que lleves 21 meses trabajando. Quieras que no, son dificultades que se te presentan a la hora de emprender. Bueno, una de las cosas buenas que tenemos en diferencia de Estados Unidos es que, bueno, tú al pagar la seguridad social tienes un seguro médico que te lo cubre. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no pasaría. Pero para finalizar, en un total de un año que lleves como emprendedor, en un año que lleves como empresa, entre gastos de crear la empresa, de la sociedad, impuestos y demás, te llevan casi unos 10.000 euros de gasto. Eso sin haber cobrado tú nada, sin haber facturado tú nada. Y es por eso por lo que nos cuesta un poco más. Y luego te dirán, claro, pero es que tú esos impuestos valen para algo, valen para mejorar el país. Claro, 13 millones al mes se los lleva la Iglesia, 8 millones se los lleva el rey, 6.000 millones se los lleva el ejército. Que bueno, no es una burla esto que estoy haciendo, pero sí que es verdad que se podrían destinar menos fondos o realizar algún tipo de acción diferente para dar ese beneficio un poco a los autónomos o a los emprendedores, sobre todo a los que somos jóvenes, tenemos iniciativa, queremos hacer cosas nuevas. Y bueno, esa es un poco mi experiencia en cuanto a economía. Por otro lado, también te puedo asegurar que a mí no me gustaría volver a trabajar para otra persona, porque si tú trabajas para ti mismo, al fin y al cabo eres el dueño de tu propia vida. Siempre que tengas una línea que no sobrepases, tú puedes entrar a la hora que quieras, ponerte el sueldo que quieras, entre comillas, ¿no? Poniéndote
esos límites. No vas a cobrar más de lo que gana la empresa, lógicamente, pero yo siempre aconsejaría a los jóvenes que si tenéis una idea, si queréis emprender, que le echéis un poco de valentía, porque realmente no perdéis nada. Yo aconsejaría siempre que si tenéis una buena idea, que luchéis por ello. Al final vais a tener que estar 35 años de vuestra vida trabajando. Vale más trabajar en algo que te guste, que te realices como persona y que seas un poco feliz, que tengas una vida plena. No en algo que odies y acabes maldiciendo todos los días de tu vida tu trabajo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, Eric. Déjanos tus redes para que te puedan seguir, no obstante yo os las dejaré escritas aquí debajo. Cuéntanos. Muchas gracias a ti, lo primero, por invitarme a realizar esto contigo. Supongo que alguno de tus seguidores ya me conozca de hacer algún directo. Y bueno, mi empresa se llama Arctic Educación, mi Instagram se llama ericstoffblack, que os lo pondrá Rubén por aquí abajo. Y si me queréis seguir, tanto a mí como a la empresa, para ver las cosas que hacemos, que es una empresa educativa, trabajamos con niños, con padres, con profesores, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, compartirlo por vuestras redes, suscribiros si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.